La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, esto iba a ocurrir tarde o temprano, mejor tarde, pero ya está con nosotros la variante Delta del coronavirus, una variante que, según han explicado los médicos, es mucho más contagiosa y aparentemente más letal. Está en la provincia del Oro y también focalizada en la ciudad de Guayaquil. El COE Nacional planifica acciones focalizadas en esa provincia y en esa ciudad. Estamos en línea directa con el doctor Francisco Andino, exministro de Salud. Doctor Andino, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Freddy? Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a Notimundo y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Gracias por su tiempo, doctor Andino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer médicamente el país para protegerse de esta variante más contagiosa, evitar la propagación de este virus? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero es que tenemos nosotros que tener una disciplina ciudadana mucho más racional y racionalizada, si se quiere, en todos los ecuatorianos. Apenas baja la curva, es un desaforo completo. Desafuero sería la palabra correcta, completo de la ciudadanía. Entonces comienzan a visitar, a hacer fiestas, entrar a sitios donde prácticamente no deben entrar, aglomeraciones, no coger la mascarilla, no hacer la parte de higiene. Y obviamente aquí lo que yo vengo sosteniendo es que la globalización es un problema grave en salud pública. Por un lado, estamos tan cerca de todo y a la vez tan complicados en este tema de la pandemia, pero las variantes no entran por la frontera. Esa es mi hipótesis y mi teoría. Las variantes se generan, se construyen, y se construyen en las poblaciones que prácticamente no llevan adelante un plan. Nosotros hay que estarle rogando a la gente para que se vacune. Entonces hay que estar refiriendo a la gente y suplicándoles que generen, y ni las sanciones sirven para guardar todas las condiciones reales. Y esto tiene que ver también con lo que yo he venido diciendo desde el principio de la pandemia. Tiene que ver con la inmunidad individual y con la nutrición que la gente debe tener y cambiar desde el momento mismo que apareció la pandemia, tener una inmunonutrición, una nutrición adecuada para tratar de soportar las variantes, y obviamente la vacunación es uno de los elementos fundamentales que lo hemos dicho y se lo ha dicho ya, no deja de ser el más importante de los instrumentos. ¿Usted quiere decir, doctor Andino, que la variante Delta u otras que seguramente se van a ir produciendo no son importadas? Las estamos generando en el territorio ecuatoriano producto de la mutación propia del virus en el organismo de los ecuatorianos. Sí, lo que sucede es que este es un microorganismo, y los microorganismos, como los virus, generan mutaciones o traslocación de sus pequeñas proteínas o aminoácidos, y comienzan a variar. Esta variante Delta tiene doble mutación y 2 delaciones, por lo tanto, inclusive se refiere hipotéticamente a que podría generar resistencia inmunitaria frente al tema de la vacuna. Pero al final del camino, lo que se ha visto en todos los estudios que hasta el momento existen es que tiene mayor contagiosidad, pero igual te lleva mucho más rápido a la hospitalización, pero no cambia la letalidad, la mortalidad, no cambia. Y que la vacuna que se han probado, inclusive AstraZeneca, Pfizer, y también el estudio de los chinos, de la China, de Sinovac, te están sirviendo para evitar que te mueras y para evitar que tengas enfermedad grave. Entonces sigue siendo la primera recurrencia a más de todas las medidas que no hemos aprendido, porque digo así, no hemos aprendido
debe de ser la vacunación uno de los instrumentos importantes. Y la mayor cantidad de población vacunada vamos a tener nosotros mejor capacidad de respuesta frente al virus y sus variantes. Ahora, doctor Andino, si su hipótesis es cierta, esta medida que está recomendando el COE Nacional al presidente de la República, que podría llegar a ser el confinamiento en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil para evitar la propagación del virus, no tendría mayor sentido. Es que ya es el sinsentido de los sentidos. Disculpe que diga algunas ilógicas expresiones, puesto que desde un COE nacional y de una Organización Mundial de la Salud aberrante, ¿no es cierto? Y que al final del camino hemos visto medidas tan pero aladas de los cabellos, como esa de guardarte 2 días y salir 5, ¿no? Fueron cosas que en realidad lo que hace es presión selectiva. Entonces nosotros tenemos que resguardar, a ver, ¿qué es la solicitud fundamental? Una vacunación masiva a la cual hay que conseguir la mayor cantidad de vacunas. Vacunar arriba de 40 años es 27% de la población. De 18 millones de habitantes, estamos hablando cerca de 4 millones de personas. Si hubiéramos tenido ya la CanSino, con 6 millones de vacunas, hubiéramos vacunado a 6 millones de pobladores, más las 3 millones que ya están vacunados, obviamente hubiéramos cumplido los 9 millones. Y a la larga lo que necesitaríamos es una logística clara de poder vacunar a todo el mundo. Entonces, cuando ya nosotros vemos que la gente, que el virus no tiene asidero para prolongar su estancia en algún organismo vivo como los seres humanos, y no existe la transmisibilidad, de esto cae. Así caen las epidemias, porque igual que la inmunidad de rebaño natural, que a la larga por eso es que los territorios son diferentes, Guayaquil es diferente a Quito, Quito es diferente a Cuenca, y así vamos teniendo territorios diferenciales por la diversidad de cultura, por la condición real de clima, por las condiciones socioeconómicas que tenemos en la variedad. Obviamente nosotros vemos que las curvas son diferentes. Si uno comenzara a estudiar las curvas por territorio, se va a comenzar a dar cuenta que hay factores en la salud pública que deben de ser tomados en consideración. A lo largo, un confinamiento nuevo conlleva a una lógica de decir, sí, vamos a confinarnos, pero lo más importante debería ser es cumplir el plan de vacunación. Ahora, usted apela más bien a la protección individual, doctor, es decir, a extremar los cuidados cada uno de los individuos, usar permanentemente la mascarilla, lavarse las manos, observar el distanciamiento, no reuniones sociales, es decir, cumplir de manera más estricta, más rigurosa estas recomendaciones antes que un confinamiento focalizado en estas jurisdicciones donde han aparecido las variantes. Mire, recomendaciones del Foro Permanente de la Salud existieron desde el inicio diciéndole que hagamos un distanciamiento horario para que no quitarnos las horas de trabajo, que se entre y salga de los trabajos en horas diferenciales. Lo vuelvo a recomendar como punto. Distanciamiento calendario para que no se pierda más recursos económicos en el turismo. Y el turismo al aire libre debería ser una de las condiciones a analizarse completamente. Pero aquí en el argot popular se dice cómo le entra el agua al coco. Entonces, cómo le entra la enseñanza y las condiciones a la gente es todos los días diciéndole lo que tienen que hacer en todos los espacios, por los ojos, por los oídos, por los sentidos. En realidad, aquí necesitamos un espacio comunicacional mucho más severo para que la gente entienda lo que debe de hacer y no dejar en el vacío y en el riesgo individual y personal y global y familiar. Entonces, aquí hay que apelar también a la individualidad de su nutrición. Hemos dicho que la vitamina D es importante, sí, la vitamina C es importante, sí, que los betaglucanos son importantes, sí, que la glutamina es importante, sí, que inclusive los interferones naturales es importante, sí, pero ¿aprendemos a comer? No. Definitivamente seguimos comiendo lo mismo, abusando de los hidratos de carbono,
y generando precisamente una debilidad en nuestro sistema inmunitario. Ahora, doctor Andino, su recomendación médica es fundamental y podría tener un efecto importante si es que desde la población escucharíamos de manera estricta los cuidados, pero se ha demostrado que no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero somos indisciplinados. Observamos con poca rigurosidad las recomendaciones médicas y es entonces donde se hace necesaria la intervención del Estado con medidas que restringen derechos como los de la movilidad, como los toques de queda para poder hacer las actividades hasta una hora determinada y luego estar obligados a guardarnos dentro de nuestras casas. Ese siempre ha sido el problema. El cuidado personal individual poco escuchado versus las atribuciones que tiene un Estado para obligar a la población. Bueno, si nosotros hablamos ahí de las falsas libertades que vivimos y de las pocas consecuencias al colectivo desde mi propia realidad o desde mi propio principio individual, decimos que el Estado es disciplinador. Y en esa disciplina está la medida que se está anunciando. Entonces, pero yo seguiré apelando a tener más bien un estado de conciencia. No hay estado absoluto en las medidas, porque inclusive las medidas de restricción, cuando se terminan, ya usted ve lo que pasa. ¿Sí me explico? Entonces termina la medida de restricción y todo el mundo sale como que es fiesta de pueblo, ¿no? Realidad es que no vamos a cambiar en forma inmediata, inclusive en el futuro. En el Código Orgánico de la Salud estamos apelando que los gobiernos autónomos descentralizados tomen la salud colectiva, que significa el cambio de estilo de vida. Y como usted lo dice, ya no queda otra, ¿no? La medida disciplinadora es la que se debe tomar cuando en el común denominador de todos los ecuatorianos no resulta otra cosa que eso. Ahora, doctor Andino, parecería que va a haber un problema en la detección. ¿Cómo un ciudadano puede saber si está con el coronavirus cepa original o con el coronavirus con la derivación al Delta o al Delta Plus? Cuando uno se hace una prueba PCR o de antígeno, simplemente sale positivo o negativo y listo, ya está. Pero no hay cómo diferenciar. Esto va a ser necesario para extremar los cuidados en la casa, por ejemplo, en los hospitales, saber si esta persona tiene Delta, Delta Plus, el coronavirus normal, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Con la epidemiología genética o genómica, que no la tenemos porque un presidente que se creía el todopoderoso eliminó el Instituto Nacional de Higiene. Hemos pedido a voz en cuello, dirigido inclusive desde la cabeza principal de este colectivo, el doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República, exministro como Francisco Huerta, Luisa Racín, quien le habla, miembros de la academia y otras personas más, devuelvan el Instituto Nacional de Higiene. No hacen caso de esas condiciones. Si el grave problema que tenemos en el Ecuador es diagnóstico, han corrido decenas de cientos de pruebas mal hechas, maltrechas y mal analizadas porque verdaderamente no hay quien regule las pruebas que existen en el Ecuador. No hay información al respecto y no hay secuenciación ordinaria al respecto. Solo el presidente de la República y su voluntad, derogar el decreto 1290 de registro oficial 788 del 13 de septiembre del 2012, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en sus manos sigue estando la reincorporación y la reestructuración de la salud. No deje pasar el tiempo, sea consecuente y condescendiente con las grandes necesidades del sector salud. Acá no solamente se trata de vacunas,
se trata de legalidades, se trata de institucionalidad, se trata de gente que tiene que cambiar en una estructura sanitaria que inclusive desde su modelo de sistema, al modelo de gestión, al modelo de atención y obviamente hasta la territorialidad, que esta tontera de las zonas, distritos y circuitos han destrozado completamente la salud pública, eliminando el Instituto Nacional de Higiene, el SNEN, y los salubristas y la salud pública y la inteligencia sanitaria en el país. En sus manos está, señor presidente de la República. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Francisco Andino, exministro de Salud, reaccionando a la presencia ya confirmada en nuestro país de esta variante del coronavirus denominada Delta Plus. Está identificada en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil. El COE Nacional recomienda acciones de focalización restrictivas, entendemos, al gobierno. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Doctor Andino, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. Para usted también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.